Buenas tardes y bienvenido a un nuevo webinar de Grenke. En este webinar, como ya sabéis, vamos a ahondar un poco sobre las IA generativas y cómo el uso que podemos darle a este tipo de IAs nos van a ayudar en la mejora de nuestra productividad en nuestro trabajo o en el día a día. Podemos ver que es muy importante para mí entender primero, el primer paso es entender qué es una inteligencia artificial. Vamos a hablar también de qué es una inteligencia artificial en general, que básicamente es la capacidad que tiene un ordenador o cualquier otro tipo de máquina artificial de llevar a cabo tareas que reconocemos como propias de la inteligencia humana. Como vemos en esta definición, es una inteligencia artificial, no real, que lleva a cabo tareas que parecen de la inteligencia humana, pero realmente no lo son. Vamos a ver cómo funcionan estas inteligencias artificiales para entender cuál es la diferencia entre una forma de entender las tareas de una manera orgánica y de una manera no orgánica. La diferencia entre la IA general, que básicamente es hacer una tarea, y la IA generativa, es que la IA generativa se nutre de una serie de algoritmos que que van a estudiar o recoger y analizar diferentes datos para darnos una respuesta a diferentes preguntas que le vamos a hacer. Partiendo de esa base, la IA generativa puede tener tres tipos, ¿vale? De acuerdo a su inteligencia. La primera y la más sencilla de todas es la Artificial Narrow o inteligencia ANI, que también es conocida como inteligencia artificial estrecha o débil, y que se basa en repetir tareas programadas. Esto es tan sencillo y lo venimos utilizando desde hace muchísimo tiempo, como pueden ser los asistentes virtuales como es Siri, el Google Dot o Alexa. Estas inteligencias artificiales lo que están es programadas para hacer una serie de actividades con una serie de comandos y te dan una respuesta. También, por ejemplo, los vehículos autónomos utilizan este tipo de inteligencia artificial. Otras tareas que podemos hacer dentro de nuestra profesión con este tipo de inteligencia artificial son, por ejemplo, aquellas herramientas que nos permiten, por ejemplo, que haga una lectura de un texto y que nos hagan un resumen con incluso las ideas principales, extrayendo las ideas principales de ese texto. O, por ejemplo, los chatbots, ¿no? Los chatbots también pertenecen a esta tipología de inteligencia artificial débil porque tú le das una serie de instrucciones y ellos juegan con esas instrucciones, ¿no? Haciéndote preguntas, respuestas, pero no tienen una profundidad más allá de realizar o poner en ejecución esa serie de algoritmos que vienen predeterminados dentro de esa herramienta. En segundo lugar, encontramos la inteligencia artificial general, de siglas AGI, o inteligencia artificial sólida o fuerte. ¿En qué se diferencia o cuál es la principal ventaja de este tipo de inteligencia artificial? Básicamente es la que se considera más profunda y es capaz de imitar la inteligencia humana. Y con esta palabra de imitar la inteligencia humana es justamente cuando llegamos al punto donde trabajamos directamente, hablamos con una inteligencia artificial y pensamos que está haciendo el trabajo de un ser humano. En realidad, no. En realidad sabemos que están aplicando también otro tipo de algoritmos mucho más complejos que ayudan a que analicen y generen resultados que sean muy similares a lo que podría producir la mente humana. Un ejemplo de esto lo tenemos en las inteligencias artificiales generativas, que son las que vamos a conocer hoy y le vamos a dar un poquito más de profundidad. Por último, y en este caso entramos ya en la línea, en la delgada línea de las inteligencias artificiales que podemos decir que son más utópicas, aunque se están desarrollando y trabajando sobre ellas, que se llaman las ASI o superinteligencias artificiales. Como su nombre lo indica, es un tipo de inteligencia artificial que se considera más poderosa, más precisa e incluso se habla de que podría volverse consciente y autónoma. Por el momento, tenemos que tranquilizarnos porque realmente este tipo de inteligencia artificial
solamente la conocemos dentro de las películas, los libros y las historias. Aún está en desarrollo, no se han podido comprobar en ningún momento que este tipo de superinteligencia artificial sea posible con las herramientas y las tecnologías actuales. Es cierto que hace poco salieron ciertas noticias donde se hablaba sobre que habían algunas inteligencias artificiales generativas que estaban logrando replicarse, pero que logren replicarse no quiere decir que adquieran conciencia. Esos procesos tendrían que ser procesos neuronales muy complejos que todavía, como lo digo, por lo menos que sepamos nosotros, no existen. Continuando esta línea de qué son las IA generativas, la IA generativa, también llamada AI-Gen, es una inteligencia artificial que puede crear contenido original como texto, imágenes, vídeo, audio o código de software en respuesta a una instrucción o un mensaje del usuario. Seguramente a todos os viene a la mente el uso de ChatGPT, el uso de Midjourney o de OpenAI en sus diferentes versiones, como puede ser DALL-E, etc. Cada una de estas IAs efectivamente son generativas y son las que realmente nos pueden ayudar a ser más productivos dentro de nuestro trabajo. ¿Por qué ser más productivos dentro de nuestro trabajo? Porque podemos asignarles que hagan muchas de las tareas que en este momento nos puede estar consumiendo más tiempo del que nos gustaría y poder dejar que ellas las hagan por su parte o que nos ayuden a investigar y a recortar tiempos, mientras que nosotros podemos dedicarnos más a la parte más estratégica, más de desarrollo y no tanto de la ejecución diaria de tareas repetitivas. Para la siguiente información que vamos a ver, me gustaría que nos centráramos en cómo es el funcionamiento de las IA generativas. Para nosotros es muy importante entender el ambiente que se necesita para que una IA generativa funcione. Y esto también nos va a ayudar a aclarar o a minimizar ese miedo que tenemos, ¿no? de la IA que parece que nos está hablando o que nos conoce mejor que nuestros mejores amigos. El universo de la inteligencia artificial generativa se compone por el Machine Learning, el Deep Learning y el NLP. El Machine Learning y el Deep Learning básicamente son una serie de modelos de aprendizaje que contienen muchos algoritmos que permiten a las IAs nutrirse de datos, de diferentes datos, ya sean de datos numéricos, cuantitativos, de texto, incluso cualitativos, para poder aprender progresivamente, ¿vale? Digamos que el primer paso serían todos aquellos algoritmos de aprendizaje de Machine y luego vienen unos un poquito más profundos, que son los que ya denominados Deep Learning, que ya no solamente están adquiriendo conocimiento a través de la introducción de estos datos, sino que también ellos pueden, a través del análisis, sacar sus propias conclusiones, ¿vale? Digamos que estos son los dos elementos importantes para el aprendizaje de las IAs generativas. Luego tenemos el segundo grupo, que es el NLP. NLP básicamente es el lenguaje natural, el procesamiento del lenguaje natural. También es súper importante para el funcionamiento de las diferentes IAs generativas, porque es lo que va a permitir que nosotros nos podamos comunicar con estas IAs, ¿vale? Imaginaos, no es lo mismo que una persona que vive en Latinoamérica, por ejemplo, le hable y le explique y le pida, le dé diferentes instrucciones a una inteligencia artificial que una persona que viva en España. ¿Por qué? Aunque manejemos el mismo idioma, tenemos ciertas utilizaciones del lenguaje que no son exactamente igual entre unos y otros. Igual pasa con el inglés americano, el australiano, el inglés del Reino Unido. Todos y cada uno de este tipo de lenguajes tienen sus propias características por el contexto, por la cultura, etc. Y la máquina también necesita aprender esos tipos de lenguaje, cómo es ese procesamiento, tanto escrito como hablado, porque ya sabéis que hoy por hoy podemos hablar con las máquinas y ellas traducen todo y siguen aprendiendo y siguen nuestras instrucciones. Por tanto, esto es un grupo de investigación y desarrollo
muy importante, igual que el Machine y el Deep Learning, para que la inteligencia artificial generativa funcione correctamente y nos pueda dar como resultado lo que nosotros buscamos en cada una de ellas. Y así todos los contenidos sean más relevantes. Si continuamos en esta vía, me gustaría entrar en explicarles cuáles son los diferentes tipos de IAs generativas. Tenemos las IAs que son text to text, eso quiere decir de texto a texto. Yo ingreso a una de las herramientas las instrucciones a través de texto y esta herramienta me lo devuelve también a través de texto. La herramienta más conocida puede ser ChatGPT, pero también tenemos unas nuevas como pueden ser Gemini, puede ser también Deep Blue. Todas estas herramientas nos permiten hacer este tipo de resultados, ¿no? O de comunicación. Luego tenemos, por otra parte, las IAs Text to Image. ¿Eso qué significa? Nosotros introducimos la información a través de texto y ellos nos devuelven una imagen. Todas las herramientas que nos puede ofrecer hoy por hoy OpenAI, como pueden ser DALL-E o Sora, trabajan con este tipo de proceso. También Midjourney o muchos otros que también funcionan de esa manera. En tercer lugar tenemos el Text to Video. Como su nombre lo indica, veis que es muy sencillo. Introducimos todas las instrucciones a través de texto, pero nos devuelve un vídeo que además se puede hacer con secuencias, vídeos basados en descripciones textuales. Le podemos, en el caso de Sora, por ejemplo, actualmente, incluso tiene una versión, en la versión de ChatGPT Plus y el Pro, donde tú te permite colocar el texto de cada una de las escenas con cada una de las características que tiene que tener cada escena y luego ese, digamos, mood board o cada uno de esos scripts, ella lo interpreta para poder correlacionar todos estos vídeos. Es cierto que la limitación, digamos, que tiene Sora en el tema de Plus es que tienes hasta 10 segundos de vídeo solamente para poder hacer, pero también existen otras versiones. Tenemos también los tipos de IA generativas que son de imagen a vídeo. ¿Qué significa esto? Bueno, muchas veces intentamos crear nuevos vídeos donde realmente no se ajustan a una imagen que nosotros tenemos dentro de nuestra cabeza. Puede ser para hacer un brainstorming para una publicidad o para un vídeo corporativo. ¿Y qué nos permiten estas nuevas tecnologías, como pueden ser Sora, Runway u otras? Poder subir una imagen en vez de un texto y pedirle que nos genere un vídeo a través de esa imagen, partiendo de esa imagen. Puede ser una o varias incluso. Por ejemplo, en el caso de Sora, podemos incluir la imagen y un pequeño prompt y te genera la imagen que tú quieras. ¿Para qué se utiliza sobre todo? Sobre todo para hacer muchos brainstorming o bocetos de lo que se quiere explicar para un vídeo. También he visto en algunas ocasiones vídeos que se han generado, sobre todo a nivel de publicidad, pues que suben una foto de un producto y simplemente le quieres cambiar la etiqueta y trabajando con los prompts puedes llegar a ese resultado. Y por último, dentro de los otros muchos tipos de IA generativas que encontramos, tenemos una que a mí me parece especialmente relevante para nuestro trabajo, que es el text-to-speech. En este caso, es básicamente introducir un texto a una herramienta y ella nos devuelve un audio con lo más parecido a una voz humana, donde se crean narraciones automatizadas y personalizadas. ¿Para qué se utiliza sobre todo este tipo de IA generativa? Se utiliza sobre todo para poder locutar vídeos corporativos, pequeños vídeos para redes sociales, incluso para la parte educativa se utiliza mucho también para generar vídeos educativos y a través de diferentes imágenes se van locutando cada una de las escenas, lo cual a mí me parece bastante interesante. Dos herramientas que para esto podéis investigar. Verbatim es una de ellas y SpeechScreen.io es otra de ellas. Pues ahora vamos a entrar un poco más en
digamos, en materia, ¿no? Y vamos a hablar sobre la estructura de un buen prompt. Bueno, para comenzar, a mí siempre me gusta aclarar los términos. ¿Y qué es un prompt? Vale. Básicamente, un prompt es una serie de instrucciones o preguntas que le puedes dar a una inteligencia artificial para recibir una respuesta, un resultado a lo que tú estás pidiendo una instrucción o una pregunta. Esta forma o esta estructura que vamos a ver a continuación es una de las que yo más he practicado, es la que más hemos utilizado y creo que es una de las que mejor funcionan una vez dada la instrucción, luego teniendo una pequeña conversación. El primer punto, hay que darle un rol, una piel, una forma, una personalidad a tu ChatGPT o a tu herramienta, ¿vale? En este ejemplo vamos a utilizar el contexto de ChatGPT, porque también es muy importante entender que no todas las herramientas de IA utilizan la misma estructuración de prompts. Por ejemplo, en el ChatGPT tú puedes introducir las instrucciones, pero además luego puedes tener una serie de conversaciones con la máquina para que vaya afinando o optimizando los resultados. Mientras que, por ejemplo, en Midjourney, en Sora, tienen que ser prompts mucho más directos a nivel de qué es lo que quiero, cómo lo quiero y cuál es el resultado que espero, en qué formato, ¿vale? No hay conversación de por medio para mejorar. Hay que hacer pruebas y error, hasta que sale la imagen o el vídeo que queremos. Entonces, siguiendo con la estructura de este buen prompt, lo primero que debemos darle es esa personalidad, esa frase que muchos de nosotros podemos haber escuchado, que es, actúa como. Sé un experto abogado en leyes fiscales. Sé un marketer especializado en redes sociales. Sé un contable especializado en Hacienda. No lo sé. Estoy haciendo una serie de brainstorming, ¿vale? Pero sí que tenemos que entender que tenemos que expresarle a la máquina cuál es ese perfil que tiene que asumir para poder desarrollar y buscar mejor entre los datos para poder darnos el mejor resultado. Luego tenemos que especificarle la tarea. ¿Qué es lo que queremos que haga? Queremos que redacte, queremos que escriba, queremos que analice, queremos que estudie, genere. Con toda esta serie de verbos podemos intentar explicarle de la mejor manera posible cuál es la tarea que tiene que llevar a cabo. Analizar un texto para sacar un resumen y las ideas principales, estudiar o hacer un análisis de un mercado, tratar de encontrar los mejores nichos de mercado para segmentar una base de datos, X, ¿vale? Tercer paso, que es muy importante también. Tenemos que redactar los requisitos claros y con ser lo más concisos y enfocados posible. Darle contexto, pero sin ser contexto banal, porque al final es una máquina que está invirtiendo tiempo para analizar todos los datos que nosotros le estamos introduciendo, ¿vale? En esta parte, a mí me gusta mucho hacer un pequeño cierre en cada uno de los prompts, que es preguntarle si necesita más información que yo no haya consultado, que no haya tenido en cuenta, para que él mismo me intente preguntar cosas, ¿vale? Y luego las instrucciones de cómo quiero recibir el resultado. Si lo quiero en una tabla, si es una imagen en qué tamaño, etc. Con estos 4 pasos básicos podríamos generar un buen prompt. Y yo os invito a que lo practiquéis de diferentes maneras. Os voy a dar 4 ejemplos de prompts que son bastante útiles en cualquiera de estos escenarios que podemos tener en nuestro trabajo. Por ejemplo, si eres una persona que está trabajando en marketing, podemos ver que podemos pedirle, por ejemplo, que realice un análisis profundo de un sitio web, ¿vale? Para que estudie la estrategia SEO que tiene en ese momento la web, ¿vale? Podemos simplemente decirle, realice un análisis profundo de mi sitio web y estrategia SEO. Identifica los fallos críticos, oportunidades de mejora y acciones tácticas con mayor impacto inmediato. Y le añado la URL de mi web para que pueda, obviamente, hacer un buen análisis y no se vaya a cualquier cosa mucho más fuera de lo que necesitábamos. Otro tipo de prompt, por ejemplo, el de ventas.
puedes actuar como un experto, fíjate, le digo, actúa como un experto en ventas B2B con cientos de casos de éxito a tus espaldas, con experiencia. Actualmente ofrecemos los servicios de, y en esta parte roja le incluyes tú el servicio que tú generas para ayudar a empresas que quieran beneficiarse, y ahí pones tu beneficio principal, cuál es tu valor añadido. Tu tarea es, aquí le estoy explicando cuál es la tarea, identificar 8 sectores, Toda la estructura de los prompts son pequeñas. Si te fijas, no son unos prompts demasiado extensos. ¿Cómo los hago más extensos? Cuando acabo cada uno de ellos y le digo, por favor, pregúntame más cosas si necesitas más información, ¿vale? En el caso de las imágenes, como ves, el ejemplo del prompt es, aquí lo he puesto en inglés porque generalmente, aunque tenéis ahí la traducción, generalmente todas las herramientas de generación de imagen o de vídeo funcionan mucho mejor en inglés que en español. Pero si te das cuenta, es una frase muy sencilla donde le pido qué es lo que quiero, una nave espacial que esté aterrizando, que tenga una lente anamórfica con granos cinematográficos, con detalles de lente, iluminación dinámica en 8K. Esos pequeños detalles nos van a dar la diferencia. Ya lo veremos ahora cuando estemos viendo los resultados en la siguiente diapositiva. Este es el resultado, por ejemplo, del prompt de marketing. Aquí primero le puse el prompt, ¿vale? Le puse la URL de la web, que en este caso era nuestra, para que hiciera el ejemplo, y nos indica directamente cuáles son los fallos críticos que encontró y cuáles son las oportunidades. En la siguiente diapositiva vemos que el prompt de ventas nos dio, yo le puse al final, vale, pregúntame lo que necesites. Me hizo una serie de preguntas, las cuales se le respondieron, y una vez que ya las tenía todas con toda la información que él considera necesaria para poder generarte un mejor resultado, te devuelve, en este caso, le pedimos en una tabla, las diferentes sectores con los potenciales de negocio y la justificación que da la propia máquina de por qué escoge esos sectores. Si seguimos a la siguiente, vemos el ejemplo del prompt de imagen. Como, además, aquí os pongo 2 ejemplos de qué fue lo que hizo Midjourney con el mismo prompt y qué hizo Sora. Si os dais cuenta, es totalmente diferente. No, ni la iluminación es igual, ni la disposición, ni el tipo de máquina, o de nave, perdón. Por lo cual, es muy interesante que siempre intentes utilizar el mismo prompt con diferentes herramientas para ver cuál es el mejor resultado que te da. Sin embargo, mirad, el resultado es bastante impactante. Tal vez a través de esta imagen tan pequeña no se ve, pero cuando la ves en grande al descargarla, es impactante. Sobre todo la de Midjourney tiene una cantidad de detalle que parece de cine. Quiero ya cerrar esta pequeña charla en este webinar, que estoy segura que habréis quedado con un montón de dudas, pero no os preocupéis porque vamos a seguir haciendo este tipo de webinars para seguir ahondando sobre la inteligencia artificial, pero quería dejaros este top tip que es más gracioso para jugar con ChatGPT sobre todo. Aquí en este prompt, que seguro lo habéis visto por redes sociales, que hubo una época que estuvo muchísimo, todo el mundo se lo estaba haciendo, es crear tu propio muñeco de acción con el ChatGPT. La clave aquí, ¿cuál fue? Subir una fotografía nuestra junto con el prompt que os dejo aquí, y simplemente pues eso, decirle que queremos recrear una figura de juguete estilo tipo caja blister, con mi nombre, tipo de personaje, cuáles eran los accesorios que quería añadir, el tipo de fondo, el color, el tipo de letras que fuera en negrita, una frase y básicamente la estética. Y te da como resultado esto. Yo creo que realmente conociéndome ahora, viéndome aquí y con la foto que le subí, el muñeco de acción ha quedado bastante parecido a mí. Por lo tanto, os invito a que juguéis un poco con la herramienta y que, bueno, aprendáis un poco sobre cómo te puede generar ChatGPT este tipo de imágenes. Por último, no quiero perder la oportunidad de explicarles que a través de Grenke podemos ayudaros y podéis contar con nosotros para poder adquirir de una manera mucho más flexible y fácil cualquier equipamiento, hardware o software que necesitéis en vuestras empresas para así desarrollar vuestros negocios mucho más, y que obviamente todo este tiempo que os está dejando las inteligencias artificiales generativas
para poder desarrollar más vuestros negocios, lo podéis implementar con nuevo equipamiento, nuevo software o hardware. Y por supuesto mis compañeras, puede ser Esmeralda o Cristina, que tendréis el contacto en la siguiente diapositiva, os atenderán con muchísimo cariño para poder explicaros todo lo que podéis ganar con el sistema de renting de equipamiento y tecnología. Pues en estos últimos 2 minutos, y perdonadme que me he alargado tanto, pero si tenéis alguna pregunta podéis hacérmelo y trataré de resolverla rápidamente. Hola Juana, buenas tardes. Soy Carlos. Claro, no ha dado tiempo a que formulen todavía preguntas. De todas maneras, recordaros que nos tenemos que regir escrupulosamente a la media hora que nos habíamos comprometido y podéis dejar vuestras preguntas, si las estáis escribiendo ahora, las recoge el sistema y si no, siempre tenéis el buzón de contigo@grenke.es para formular cualquier pregunta sobre este webinar o sobre cualquier cosa que necesitéis por nuestra parte. Bueno, mira, acaba de entrar una pregunta, lo comentan, para generar informes, ¿qué programa recomiendas? Vale, mira, para generar informes, ChatGPT funciona muy bien, ¿vale? Además que en la versión Pro, tú puedes subirle PDFs, Words, incluso audios, donde le explicas, le das a través del prompt, le dices cómo quieres que te genere el informe, cuál es la estructura del informe general que tú utilizas, incluso le puedes subir un ejemplo y él te va a ayudar a generar ese tipo de informes. Muchas veces te puede hacer incluso diagramas. Perfecto, gracias Juana. Mira, una última pregunta, bueno, ya son las 5 en punto, pero bueno, vamos a meterla, que da tiempo. ¿Es importante incluir corchetes y o paréntesis para especificarle a la IA? No, por ejemplo, en los prompts que te he enseñado anteriormente, que tienen unos corchetes y están rojos, esos es para entender que son datos que pueden personalizarse. No necesitas realmente incluir corchetes o paréntesis para darle información, a menos que sea muy necesario, pero en realidad no se necesita. Perfecto. Pues nada más, pues no da tiempo a contestar más preguntas. Si tenéis alguna duda o lo que sea sobre este tema o sobre que, como siempre, pues contigo@grenke.es. Muchas gracias, Juana, por tu sabiduría en estos temas tan complejos, ¿no? Y que, así que nada, si quieres añadir algo más. Nada, agradeceros a todos los que se han unido al webinar de esta tarde y, como has dicho, Carlos, que todas las preguntas que hayan quedado un poquito colgadas, que nos pueden escribir a contigo@grenke.es. Si tenéis algún tipo de duda sobre cómo trabaja el renting de tecnología y equipamiento, hablar con mis compañeras y que sigáis atentos a nuestras invitaciones al webinar, porque vamos a seguir generando muchos otros sobre, por ejemplo, qué son los agentes de GPTs, etcétera, que iremos ahondando mucho más sobre este tema. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos y buenas tardes. Buenas tardes.